Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Aceves y el día de hoy voy a hacer un pequeño tutorial sobre lo que representa la globalización en sus diferentes etapas, lo que las tecnologías han hecho en la actualidad, las nuevas tecnologías, cómo han impactado la economía y cómo han cambiado el comercio internacional y también los acontecimientos que actualmente estamos viviendo y lo que tal vez podría venir en un futuro no muy lejano. Y bueno, quiero empezar hablando sobre lo que es la globalización y quiero que se entienda no como un movimiento de un momento. La globalización, en lo que estamos viviendo actualmente y lo que hemos visto, es que representa una tendencia y representa un proceso histórico de alcance universal. Este proceso está determinado tecnológicamente y por lo tanto es inevitable y es irreversible. El proceso histórico que hemos llevado desde que la humanidad existió hasta la actualidad eh, en general es irreversible, es algo inevitable. ¿Por qué? Porque la sociedad cada vez va buscando la manera de superarse, la manera de conseguir nuevas metas y lo que se ha creado con esto es que se descubran nuevas tecnologías, nuevas formas de dominar y de tener nosotros como humanos el control de ciertas cosas o la facilidad del acercamiento a ciertas cosas. El aspecto relevante de la globalización es la conformación de un pensamiento común. Esto es como lo interesante. La globalización no solamente quiere formar o impactar en ciertas partes de la sociedad. La globalización lo que intenta es que en todo el mundo se cree un solo pensamiento, un pensamiento común, una manera de llevar la economía, una manera de manejar los mercados, una manera de vestir, una manera de pensar, una manera de política, una manera del trabajo, que todo lo que hacemos sea una forma común, no importa el lugar en el que nosotros estemos. La globalización tiene, siempre va a privilegiar el entorno global sobre el nacional. La globalización sí se conforma de cada parte de las naciones, pero va más allá de lo que una nación pueda conectar con otra nación. La globalización es la conformación de un pensamiento global a nivel planetario, que todas las personas, que todos los países tengan esta misma conexión. Y esto se empieza y se puede ver en la manera en la que nosotros convivimos, en la que nosotros nos movemos, en la forma en la que compramos las cosas, en la forma en la que nos comunicamos con otras personas, que la facilidad con la que podemos viajar, etcétera. Uno de los puntos específicos de la globalización es que es la presencia de las empresas transnacionales y los órganos supranacionales que se han creado para intentar controlar o llevar a cabo una sola manera de trabajo conjunto para todo el mundo. Cuando se surgieron las empresas transnacionales, se dejó de lado momentáneo el el aspecto nacional, el aspecto del mercado interno y se vio y se buscó la manera en la que ese mercado interno pudiera llegar y aprovechar los beneficios de otras partes del mundo y pudiera también entrar a los mercados internos de otras naciones, de otras nacionalidades o de otras naciones. Y este proceso de globalización se empieza así, se empieza con el proceso, con la apertura de la economía. Es, yo creo, a mi punto de vista, donde podemos ver más este proceso de globalización. El objetivo de la globalización es abogar por un mundo sin fronteras, un mundo con absoluta libertad de movimientos de personas, movimientos de bienes, movimientos de servicios, movimientos intelectuales, movimientos financieros, que la globalización lucha porque esas barreras que nosotros tenemos entre países o entre personas, entre culturas, se desaparezcan y se pueda crear un solo mercado común, una sola plataforma común para todas las relaciones que, externas que se realicen entre estados. Es importante también señalar que la globalización se da gracias a la función del Estado. Si el Estado, nosotros a veces pensamos que el Internet va más allá
de la injerencia de los estados o de la injerencia del gobierno, pero no es así. Realmente los gobiernos son los que, aunque nosotros no lo creamos muchas veces o no alcancemos a ver esa parte, los gobiernos son los que controlan la calidad y la fluidez de las nuevas tecnologías o de las noticias incluso que nosotros recibimos. Entonces, para que la globalización pueda tener éxito, los estados-nación tienen que estar dispuestos a tener esa apertura global, esa apertura de fronteras, y también se tiene que tener conciencia de que la globalización va a impactar a todos los países del mundo, pero no de igual manera. ¿Por qué? Porque no todos estamos en la misma posición en el momento en el que abrimos nuestros mercados, en el momento en el que decidimos dar esa libertad intelectual o ese libre paso de finanzas, ese libre paso de que las empresas entren a nuestros países y que puedan usar nuestros recursos para promover o nuestra mano de obra para promover sus productos y que nosotros como nación, viendo por los ciudadanos, les demos esa oportunidad de alcanzar ciertos estilos de vida o ciertas oportunidades que nosotros no tendríamos. En ese momento en el que damos esa apertura, no estamos en la misma situación de los países desarrollados a los países que ya están en primer mundo. Entonces, los países que invierten en nuestros países obviamente tienen ventajas sobre nosotros. Entonces es importante reconocer que la globalización sí ayuda, la globalización sí es buena, la globalización es necesaria y no se puede regresar a antes de la globalización va a seguir avanzando y bueno, acabo de decir que es buena, lo que quiero decir tanto no es como ese concepto de que es bueno o malo, lo que quiero decir es que si el Estado aprovecha y sabe modificar las leyes, sabe modificar las formas en que el mercado se ha movido en México, por ejemplo, podríamos tener una mayor aceptación de estas o un mayor beneficio de esta globalización, de este mercado global. Un punto también que es muy importante en este aspecto de la globalización que a veces no confundimos es la globalización, la internacionalización y la regionalización. Yo quiero especificar un poco sobre lo que es la internacionalización y es que la internalización es un reflejo de partes separadas o segmentadas que crean interconexiones. Lo que quiero decir es que la internacionalización siempre se va a producir hacia afuera. No, es, digamos, que algo que nosotros producimos bien, que es como hereditario de cada nación o que se da por naturaleza en cada nación, en cada pequeña parte tú lo quieres exteriorizar, tú lo quieres compartir o tú quieres brindar ese beneficio a terceros. Entonces nosotros vamos a internacionalizar ciertos productos o vamos a internacionalizar ciertas ideas, por ejemplo, en un aspecto básico, ¿no? Marx, Adam Smith, nosotros conocemos de cómo funciona la economía o de cómo se mueve la política, porque el conocimiento de estas personas, de tus filósofos, de los politólogos, se internacionalizó. Y entonces eso que ellos habían descubierto que era bueno, lo que era la explicación de cómo se movía el mundo en ese tiempo, el mercado, la economía y el Estado, se internacionalizó y mediante ese desenvolvimiento de las relaciones, de nosotros podemos conocer de lo que esas personas se pensaban y ahora en México o ahora en otros países o en la mayor parte del mundo se trabaja bajo este esquema que se internacionalizó, a diferencia de, por ejemplo, de la globalización. La internacionalización solamente ve partes separadas, no ve un todo, no ve un conjunto, ve segmentos de ciertas partes de su economía o segmentos de su política o segmentos o beneficios de su nación, que esas pequeñas partes se internacionalizan, no es un todo común. Lo que la globalización, a diferencia de la internacionalización, hace es que todo lo que somos, que todo lo que se produce en general, todo lo que se hace, todo sea igual, que todo lo que si tú trabajas de una manera en cierto país,
aunque estés en un país tercermundista, también se pueda tener esa misma capacidad de trabajo o ese mismo pago o esas mismas horas o ese mismo desempeño, a pesar de las diferencias que cada país pueda tener. Hablando sobre este aspecto de la globalización, quiero también mencionar que tenemos también presente al regionalismo, que se da muchas veces al mismo tiempo que la globalización o de forma simultánea. Hay varias consideraciones para la regionalización, pero de la que vamos a hablar hoy es de esta regionalización ofensiva en la que los países que integran este movimiento tienden a la coordinación de sus políticas económicas y tecnológicas para fortalecer sus ventajas en los mercados internacionales. Se agrupan, pero se agrupan entre ellos, no se agrupan en el mundo, no se agrupan para formar parte del global, se agrupan para que entre estos países puedan fortalecer sus ventajas en los mercados internacionales, para que dentro de estos países ellos puedan hacer y tener presencia o tener mayor fortaleza dentro de los mercados internacionales. Es por esto que uno de los obstáculos, no, perdón, por eso, pero bueno, lo que estaba diciendo es que la regionalización se podrá decir que es uno de los obstáculos a la globalización, porque la regionalización sí entiende y sí sabe que existe una globalización y que es algo irreversible, pero esta regionalización es la forma de hacer frente a la globalización y poder tener un poco más de presencia dentro de esta y dentro de este mercado global, de este mercado mundial. Y bueno, también tenemos dentro de esta globalización y de lo que quiero hablar más específicamente es de la globalización económica, cómo esta globalización, cómo estos cambios tecnológicos han impactado en el aspecto económico, en el aspecto comercial, en la manera en la que los mercados se desenvuelven, las bolsas de valores, etcétera. Cómo esta globalización ha ayudado a este proceso económico.